Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Vamos a tener una clase más de teología y el día de hoy vamos a ver una doctrina teológica que se llama la providencia. Se le conoce generalmente como la providencia de Dios y está íntimamente relacionada con la creación. La vez pasada mirábamos la doctrina cristiana sobre la creación y decíamos varias cosas interesantes, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de, permítanme un momentito, ok. Cuando nosotros hablamos de la providencia, estamos hablando de la interacción de Dios con el mundo. O sea, ese mundo que Dios creó, de alguna manera Dios se relaciona con él, lo sustenta, provee para ese mundo, y de ahí viene precisamente la palabra providencia, ya que viene de proveer en latín, que significa prever, o sea, tener la capacidad de prever para su creación. Entonces, o de ver el futuro también. Bueno, entonces en cuestión de la providencia vamos a manejar diferentes teorías. Fuera del ambiente cristiano como tal, existen distintas teorías de cómo puede interactuar Dios con el mundo. Recordemos que no son los cristianos los únicos que creen en la existencia de Dios, sino que también varios de los filósofos creen en la existencia de Dios. Bueno, por una parte vamos a hablar un poquito acerca del deísmo, ¿sí? De esta doctrina del deísmo y luego nos vamos a ubicar en... El deísmo es, si me explico, lo voy a escribir tal vez en el chat, ¿sí? Voy a escribir en el chat para todos, para que vean cómo se escribe, ¿no? Deísmo, D-E-I-S-M-O, teísmo. Bien, esa doctrina es filosófica, o sea, no es cristiana, por decirlo así. Es una doctrina filosófica y teológica que tiene que ver con la interacción de Dios en el mundo. ¿Qué opina el deísmo? ¿Qué cree? Bueno, cree que en el principio Dios creó todas las cosas, creó el universo, creó el mundo. Y creó el mundo así como un relojero podría crear al reloj perfecto. Como un ingeniero, pues hizo el carro este en el que venía Biden. Entonces, venía en carro, no venía en algo, no sé qué traía. Una mototaxi, creo. Pero entonces, un ingeniero hizo ese aparato. Entonces, el ingeniero lo hizo tan perfecto, la máquina, que la máquina funciona sin que él esté presente. Y cuando hablamos del reloj es porque existen relojes de péndulos, si ustedes los conocen, que no necesitan baterías, no necesitan cuerda, no necesitan nada, simplemente funciona, ¿no? Y funciona muy bien. Entonces, el relojero hace el reloj, le da el toque inicial y el reloj sigue funcionando, ¿sí? Sin que el relojero esté, por decirlo así, empujándolo, jalándolo, dándole cuerda o poniéndole batería. ¿Sí? Entonces, la idea que tiene el deísmo es que en un principio Dios creó todas las cosas. Sí, le puso leyes, estableció principios para la creación y le dio el toque inicial, lo echó a andar. Y entonces el mundo camina por sí mismo, o sea, tiene leyes naturales que Dios estableció, pero Dios no necesita, ni tiene que, ni lo hace, interviene en su creación, sino que la creación sigue su marcha. ¿Me entiende? ¿Me entiende por dónde va el principio? La creación sigue su marcha. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí podemos hablar nosotros de la evolución. ¿En qué? Que, por ejemplo, el Señor dijo, bueno, voy a crear la vida, crea la vida, y a la vida le voy a poner ciertas leyes. ¿Cuál? Bueno, que va a haber una reproducción sexual. Oh, listo. Bueno, que las personas o los seres, los entes, van a tener mutaciones. Muy bien. Y que las mutaciones que mejor se adapten a su ambiente van a progresar, mientras que las que no se adapten a su ambiente no van a progresar. Listo. Y crea los principios de la evolución. Entonces, echa a andar el universo y luego todas las formas de vida que nosotros estamos viendo, pues son parte de ese trabajo inicial de Dios. Pero Dios se desentendió de su creación y ni se mete, se va por otro lado. Ok, ¿entendemos el principio del deísmo? Claro que hay muchas cosas que nosotros podemos explicar muy bien mediante esta hipótesis del deísmo, como puede ser, por ejemplo,
cuando sucede algún tipo de tragedia, digamos, un niño nace con malformaciones. Entonces el deísta dice, eso no es culpa de Dios. Dios hizo un universo, lo echó a andar y el universo anda. Y obviamente en el universo van a haber ciertos desperfectos, toca, o sea, así es la vida, pero Dios no te lo envió de esa manera. Simplemente Dios echó a andar el universo. Y entonces Dios no se mete en el universo, sino que somos nosotros los únicos responsables. ¿Sí? Desde el punto de vista ético, el deísmo es bastante fuerte. Ahora, antes de empezar a hablar de esos matices, quiero preguntar una vez más, ¿me comprendieron qué significa deísmo? Es decir, Dios no interviene en su creación, la hace desde el inicio, la echa a andar y allá la creación que mire cómo sale. Eso es el deísmo. Puede que Dios se haya ido de vacaciones y ni siquiera esté aquí, ni siquiera se interese por nosotros. Bueno, desde el punto de vista ético, nosotros somos bastante deístas. Toca, toca. Por ejemplo, después les voy a explicar, desde el punto de vista ético. Cuando alguien comete un crimen, por ejemplo, hay un video en Colombia salió de un pastor, que más pícaro que pastor, ¿no? Entonces, secuestró a su hijastra y la tenía atada, la tenía apresada, pero la muchacha se escapó, ¿no? Y entonces él puso a seguir a la mujer y hasta ya tenía la tumba donde la iba a enterrar. O sea, era un depravado completo. Entonces lo agarra la policía. Y él dice que hizo eso, dice este pastor, porque el diablo lo impulsó. O sea, el pobrecito, no tuvo la culpa, porque el diablo lo impulsó. Bueno, al sistema de justicia colombiano no le interesa la cuestión del diablo, porque el diablo no va a echar preso al diablo. Pues. O sea, el diablo es el culpable, entonces echémoslo preso. Entonces no puede echar preso al diablo, así es de que va a responsabilizar a ese pastor, independientemente, porque esa no es una excusa que va a valer. ¿Ya? Esto es como cuando yo era decano de Baxter y un profesor X ahí siempre me ponía en sus sílabos, en su planificación, él siempre me ponía con la ayuda de Dios vamos a lograr esos objetivos. Yo, no, quítele la ayuda de Dios. Pero ¿por qué me dices? Esto es un instituto cristiano, somos cristianos. Entonces, yo, ¿por qué tengo que quitarle con la ayuda de Dios? Bueno, le digo, es que yo puedo despedirlo a usted, pero no puedo despedir a Dios. Vea que no logramos el objetivo. Sí, pero ¿por qué no logramos el objetivo? Bueno, porque Dios no me ayudó. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Pues Dios. Entonces, yo le decía, no, estamos en un lugar profesional y así es de que usted póngale el objetivo y si el objetivo no se cumple, yo a usted le voy a echar la culpa. No puedo echarle la culpa a Dios. Quítele con la ayuda de Dios. Ok, pero entonces en nuestro mundo, si usted se fija, somos bastante deístas. Porque si nunca nosotros no inmiscuimos a Dios. Aunque algunas personas sí. Por ejemplo, dicen, este marido que Dios me dio. Y yo siempre le digo a la hermana, Dios no me lo dio, usted lo escogió, ni le preguntó a Dios. Entonces, ¿Dios le se lo dio o no le lo dio? Bueno, entonces ese es el deísmo. Desde el punto contrario al deísmo, en el otro lado del deísmo, está la idea de que Dios a cada segundo crea el universo. Déjeme explicarle esta teoría o esta hipótesis. Y a eso se le llama la hipótesis o la teoría de la creación continua. ¿Cómo es la cosa? Mire, no sé cuántos de ustedes conocen de electricidad, ¿sí? Pero la electricidad funciona mediante corriente alterna. O sea, aquí, por ejemplo, tengo prendidos los reflectores, tengo prendida la cámara, todo funciona con electricidad. Pero la electricidad a uno le parece que está fluyendo de manera constante, o sea, que es continua, pero realmente no. La electricidad y las lámparas que me están iluminando reciben corriente eléctrica de positivo y negativo, o sea, en determinado momento el voltaje está al máximo y en determinado momento hay cero voltaje. Dicho de otra manera, el foco que tengo arriba debería de brillar de manera intermitente, debería estar haciendo esto, ¿sí? Esta forma. Pero, y de hecho lo está haciendo todo el tiempo, está llegando al límite de su electricidad y hay otro momentito en que se apaga completamente. Y si usted dice,
Hermano, de veras, su foco se está apagando constantemente. Sí, porque es una corriente alterna. En serio, sí. Lo que pasa es que lo hace a muchas veces por segundo. Más de 60 veces por segundo. Y como tiene esa velocidad, entonces el ojo humano no es capaz de captar esa velocidad y por lo tanto muestra la corriente como si fuera continua. ¿Sí? Entonces la idea de la creación continua es que a cada segundo, 1000 veces, por decir algo, por decir un número, no me tome literal el número, 1000 veces la creación deja de existir, ¿no? Y 1000 veces Dios la está creando constantemente. O sea, yo, por ejemplo, tengo la mano acá, sí, porque así me crió Dios, pero la muevo, es porque en ese momentito, en el momentito de mover mi mano, la creación dejó de existir, porque la creación tiende a la nada, desaparece completamente y vuelve a aparecer una vez y otra vez y otra vez y otra vez de manera continua, tan rápido que nosotros no somos capaces de percibirlo, o sea, en lo que llevo este discurso y en lo que estoy tratando de explicar la teoría, nosotros hemos dejado de existir y hemos vuelto a existir constantemente. ¿No? Entonces, mire cómo hay una teoría que se llama deísmo, que dice Dios aquí hace el mundo como una máquina y se va, y no le importa el mundo de lo demás. Y está la otra que es la creación continua y dice, no, mira cómo es que Dios está constantemente conectado con su creación. ¿Sí? Vamos bien al momento. He pintado los dos polos. ¿Comprendemos la diferencia entre los dos? Ahorita, voy preguntando, hermanos, y si no, pues cuénteme que yo aquí repito la lección. Y cuénteme por qué si usted no me cuenta, entonces yo avanzo y voy a avanzar con cosas un poquito más complejas. Entonces, tenemos deísmo, tenemos la creación continua. Comentario o pregunta. Bien, los cristianos tradicionalmente nos ubicamos en medio, o sea, ni el deísmo ni la creación continua, sino un lugar en medio. Ese lugar en medio se llama teísmo. Ahora sí se los escribo una vez más. Veo que le escribí deísmo con D, viene de la palabra Deus, que significa Dios. Ahora le voy a poner teísmo con T. ¿Lo mira ahí? Está en el chat ¿cómo se llama este? Del Zoom. Pero sí, entonces se los pongo también ¿cómo se llama este? En Telegram para que les quede. O sea, son términos que tal vez usted no me los está escuchando bien, porque esta es una posibilidad, ¿no? Tal vez usted no me está escuchando bien y entonces deísmo es el primero que veíamos y ahora estamos viendo teísmo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una letra. Lo que pasa es que en latín, Dios se dice Deus, con D. Pues de ahí viene deísmo. Creemos en Dios. Y eso es porque esto es una formulación filosófica para oponerse al ateísmo, que por eso se llama deísmo. Ahora, en griego, Dios se dice Theos, con Z. Entonces, es una letra griega que se llama Z, ¿sí? Pero ya en español eso suena como T, entre T y Z, ¿no? Z. Y entonces, teísmo, la vamos a poner con T, es la posición cristiana tradicional que no va al deísmo ni a la creación continua, que no dice, mira, Dios en un principio hizo el mundo y se olvidó de él, o Dios lo está creando todo el tiempo, no, sino que dice, sí, en un principio Dios hizo el mundo, pero el mundo en cierto sentido necesita de Dios para existir. Y aquí voy a pedir a alguno de mis hermanos que está ahí, que tiene una Biblia a mano, que me lea Colosenses capítulo 1, versículo 17, entre otros textos. Colosenses 1:17. Quien lo tenga puede leerlo. Dice, pero los otros
No, ese es Filipenses. Colosenses. Colosenses. Amén. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, Solamente. solamente. Está hablando de Cristo, ¿sí? Está hablando de Cristo. Ahora, fíjese lo que dice de Cristo. Él es antes de todas las cosas, o sea, Cristo es antes de todas las cosas, que es eterno, ¿no? Y todas las cosas en Él, ¿cuál es la palabrita clave ahí? Subsisten. A ver, ese versículo se opone radicalmente al deísmo, porque el deísmo dice que la naturaleza como tal, o la creación como tal, tiene una existencia independiente, tiene una esencia, una sustancia independiente, de manera que Dios podría morirse. Vean, aquí estoy poniendo yo un caso que no es el punto, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros somos así. Cuando nosotros creamos algo, vamos a suponer que yo hice algo, y si usted póngase una máquina, cualquiera, ¿no? Yo hice un invento, inventé la máquina. Entonces, hago la máquina y la echo a andar, y la máquina funciona. Si yo, luego de haber hecho la máquina, me muero, ¿la máquina deja de existir o no deja de existir? La máquina sigue existiendo. No importa que el que la hizo ya esté muerto. O sea, eso no importa. Yo tengo aquí un celular, yo no sé qué chino lo ha de haber hecho, aunque este creo que es un Samsung. Entonces, esto tiene que ser, si mal no estoy, estos, sí, estos son si no son de Corea, son ¿cómo se llama este? De Vietnam. Yo creo que son de Vietnam. Entonces, yo no sé qué vietnamita hizo mi Samsung. Ok, listo. Pero ese vietnamita puede estar muerto y el Samsung sigue funcionando porque hizo una máquina. Así es el deísmo. Sea, Dios hizo el universo y si Dios quiere hasta puede morirse. Y puede Dios dejar de existir y el mundo sigue existiendo. De ahí la idea de Nietzsche de Dios está muerto, en uno de sus libros, ¿no? Dios está muerto. Bueno, la Biblia me presenta a mí un concepto distinto, que este es el caso que nosotros tenemos ahí. En ese caso, por ejemplo, dice él, Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es lo que significa? Significa que la existencia nuestra está en Cristo. O sea, nosotros no tenemos una existencia independiente, individual, o sea, y el universo completo. Estoy hablando de nosotros como personas, como individuos, pero Selvin no existe independientemente de Dios. Lo voy a decir de esta manera. Dios se muere, Dios deja de existir y el universo completo deja de existir, porque nuestra existencia depende radicalmente de Dios. ¿Sí? O esto es como nuestra conferencia de Zoom, depende radicalmente de la existencia del Internet. Se va el Internet y automáticamente nosotros desaparecemos. O como la llama, que depende del combustible, de la vela. Si la vela desaparece, entonces la llama también se esfuma, desaparece. Entonces nosotros en la creación somos como la llama y Dios es como la vela que es. Entonces todos nosotros en él subsistimos. Existimos o sea, como el corito, yo vivo, Señor, porque tú vives, ¿verdad? Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. O sea, esa es la idea de la subsistencia y por lo tanto distinto al deísmo. Hermano Ronald. Hermano, me parece muy interesante estas, estos conceptos que usted está mencionando sobre el deísmo, que es acerca que Dios creó la creación, pero no interviene por ella y no le interesa, sobre la Ujú. creación continua, que el universo fue creado por Dios, pero deja de existir y Dios lo sigue creando y se vuelve un ciclo repetitivo. Me parece muy interesante, hermano, todo esto, porque como usted mencionaba en la última, que es el teísmo, nuestra posición cristiana, que nosotros creemos, como dice en la Biblia, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Ujú. me viene una idea a la mente y es que
ya lo había pensado hace tiempo. Estaba conversando con una persona y estábamos discutiendo sobre que si Dios había creado el universo, los cielos y la tierra, pero si ya lo hizo, por ejemplo, ¿cómo podría decir? Con años ya de antigüedad, por ejemplo, de que creó las plantas, menciona la Biblia, pero esas plantas tal vez las pudo haber creado ya que sean árboles grandes para que Adán pudo comer, o que si los crearon pequeños y fueron creciendo y hasta que crecieron, Adán pudo comer. Entonces, o sea, son ideas que uno se pone a pensar, pero sabemos que Dios es poderoso y Él pudo haber hecho, por ejemplo, crear el universo y que ya tuviera varios años, o sea, que ya tuviera varios años de existencia aún haber sido creado. No sé si me entiende la idea. Sí, sí, claro, claro. No, esa es una idea muy popular, muy famosa también. Es lo que pasa con la teología, ¿no? Que uno cree que a uno se le ocurre la idea y que rato está. Pero es una idea muy popular y muy famosa con respecto a la datación del tiempo de la creación. Es decir, porque si usted, por ejemplo, mira con un geólogo, el geólogo le va a decir que esta Tierra tiene, o apunta a los estudios científicos que se han hecho de la Tierra, más o menos unos 6.000 millones de años. Ese es el dato que ellos dan. 6.000 millones de años. Entonces usted dice, uy, pero leyendo yo la Biblia no encuentro tantos, no encuentro tanto. Y hay otra cosa interesante que le dicen estos geólogos, le dicen que nosotros vamos a la mitad de nuestra existencia. Es decir, que el universo, como lo conocemos nosotros, nada más puede existir. No estoy hablando de la Tierra, sino estoy hablando del universo completo, puede existir nada más otros 6.000 millones de años. ¿Eso por qué? Bueno, porque por el proceso, ¿no? O sea, es como ustedes me miran a mí, me calculan la edad. El hermano Selvin va a tener como 40 años, 50, pero va a tener 80, así es de que ya va a la mitad de su edad. Entonces, lo mismo dicen con la Tierra. Y entonces, de parte de los teólogos surge esta teoría que usted acaba de presentar. Y se hacen la pregunta, cuando Dios creó a Adán, ¿lo creó un bebé? O sea, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo hizo como un bebé y Adán tomó, vamos a decir, leche, tomó Pepe, le dicen en Honduras, no sé cómo le dicen en Nicaragua, tetero, qué sé yo. Tomó tetero, no tomó leche, y luego creció, y luego Dios le hizo a Eva, y Eva también era una bebé, y entonces tuvo que crecer como en la Laguna Azul. O cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo ya con la edad adulta, que es lo que parece decir el relato. El relato no presenta una infancia de Adán. Adán no tuvo infancia. Así como no tuvo suegra, no tuvo otras cosas, ¿no? Adán no tuvo infancia. ¿Sí? ¿Me explico en ese principio? Entonces luego dicen, si Dios creó así a Adán, ¿cómo creó también las plantas? Lo que usted acaba de decir, que sembró la semilla y esperó a que el árbol creciera para que Adán pudiera comer, o ya creó todo en su edad adulta. Luego entran al concepto del mundo, de la tierra, y este es el argumento, ¿sí? Dicen, bueno, sí, científicamente hablando, la Tierra tiene 6.000 millones de años, pero si usted hubiera conocido a Adán a 2 días de haber sido creado, ¿cuánto le hubiera calculado? O sea, usted hubiera dicho, este hombre tiene más o menos unos 30 años. No, fíjate que tiene 2 días. ¿Cómo 2 días? Es que lo hicieron ya adulto. Y que de la misma manera, entonces Dios cuando crea el universo, o la tierra y todo lo que cuanto existe, los crea de un estado adulto. Es decir, crea la tierra a su edad media, o sea, 6.000 millones de años. Solo que la tierra no tiene 6.000 millones de años, simplemente que Dios la creó así, con esa apariencia. Hermano Raúl. Pacha, le decimos en Nicaragua, Pacha. También en Guatemala, Pacha. Este, Me quedé un poco tratando de discernir la Iglesia de Cristo en medio del deísmo y, Teísmo. de- y del teísmo, como, o sea, estar en medio es como que tener influencia de uno y del otro, pero no le encuentro, no veo dónde pueden conectarse. Casi todos los cristianos van a ser teístas. Todos los cristianos van a ser teístas. Y la idea del teísmo es que Dios crea en un principio el universo.
El universo es independiente de Dios, ¿sí? No en la creación continua, porque en la creación continua el universo ni existe, sino que Dios lo está trayendo a la existencia constantemente. Entonces, el universo es independiente, pero su esencia depende de Dios. Y Dios, y aquí esto es bien importante en el teísmo, interviene de cuando en cuando. O sea, no está constantemente interviniendo como en la creación continua, pero de cuando en cuando Dios se mete en la creación y actúa. En el deísmo, Dios no actúa. Dios no se mete, Dios se va. ¿Sabe quiénes son deístas? Los musulmanes. Los musulmanes, por ejemplo, ellos en su cosmovisión del mundo, ellos son deístas. Ellos dicen que este mundo es demasiado impuro como para que Dios meta las manos. O sea, Dios no se mete en estos problemas. Ya, entonces por eso ellos, en vez de estarle orando a Dios, mejor van y ponen una bomba, porque Dios nunca se va a meter. En cambio, los cristianos somos teístas. Por ejemplo, si a un musulmán usted le hace algo, él nunca va a decir, Dios se lo va a desquitar a usted. Tal vez va a decir, pero en el juicio final, o sea, en futuro, cuando usted aparezca ante el tribunal de Dios y Dios le eche en cara lo que usted me hizo. Pero aquí en esta tierra, eso no va a pasar, porque ellos son deístas. Entonces, ¿qué hace el musulmán? Pues le trae su pistola y le pega 2 tiros a usted. Al final de cuentas, Dios no se va a meter. Entonces, yo miro cómo soluciono mi problema. En cambio, los cristianos no creemos eso, para que vean, en forma general. Sino que el cristiano sí dice, Dios va a intervenir, pero no al final de los tiempos, sino ahorita. Dios va a hacer justicia y por una parte me va a compensar a mí mi paciencia y por otra parte, pues lo va a castigar a usted. ¿Ya? Entonces, por eso es que el cristiano, en término general, no siempre. Ya me van a sacar las cruzadas de otras cosas. Pero en términos general, el cristiano es más pacífico que el musulmán. Por esta pequeña cosita que he dicho. Por ejemplo, había una revista ahí en Francia, eh, hermana Reina, pero ya está aquí la hermana Reina, ¿cierto? Así que no puede entrar. Sí, Ok. hermano, sí, me costó entrar, pero entré. Ay, qué pena, Gracias. hermano. Qué pena, hermano. Sí, gracias. Bueno, entonces había una revista francesa ahí que sacaba caricaturas de Jesús homosexual. Ningún cristiano le puso una bomba o mató a los periodistas. Nunca. ¿Por qué? Porque, y si yo hubiera podido, estado ahí cerca y también yo hubiera trabajado con explosivos, yo hubiera matado a esa gente, la respuesta es no. ¿Pero por qué no? Bueno, yo digo porque están ofendiendo a Dios. Estoy de acuerdo. Pero si Dios los tiene con vida, porque Dios quiere, porque Dios puede mandar un rayo, acabo con la gente, ¿cierto o no? ¿Para qué lo voy a hacer yo si Dios lo puede hacer? Ya, o sea, o a no ser que Dios se me presente esta noche y me diga, Selvin, hazlo, ¿no? Pero entonces ya yo, Dios me mandó. Sí, pero yo digo, si Dios quiere, puede hacer que un rayo les caiga, ¿cierto? Bueno, pero cuando sacaron no solo a Jesús, sino también a Mahoma, porque se les ocurrió, entonces, estos sí no se la aguantaron y le pusieron una bomba y mataron a todos los periodistas de ese periódico en Francia. Eso fue hace unos 15 años, 20 años por ahí. Entonces, ¿por qué los musulmanes sí lo hicieron? Entonces dice, la gente no entiende mucho, piensan que son malos. No, 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 que no son malos, sino lo que pasa es que su cosmovisión es diferente. Pero ellos dicen, Dios nunca lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque Dios no se mete en esto. Dios es puro, Dios es santo, Dios está apartado del mundo, no puede intervenir, no puede meterse porque eso le quita, le rebaja su dignidad. Entonces me toca a mí. Entonces ellos sí, cuando me toca a mí, voy a pegarles un bombazo. Sí, sí, me explico por dónde va la cosa. Bueno, entonces los cristianos somos teístas. Pero ahora viene la pregunta. Nos faltan todavía 25 minutos. ¿Qué tipo de teístas? Y ahora voy a figurar a 3 tipos de teístas. Hay más, pero voy a figurar a 3 nada más. Están los que vamos a llamar teístas clásicos, que serían los calvinistas. Aquí entramos con el calvinismo. Dios interviene en su creación, pero interviene, está tan metido en su creación
que desde el principio de los tiempos predestina cada movimiento. ¿Sí me explico? Entonces el ser humano carece de libre albedrío. Es lo que usted dice. Ellos dicen que el ser humano tiene libre albedrío. Pero para motivo de clase, y lo dicen, porque Juan Calvino lo dijo. Y también la Confesión de Westminster, que es calvinista, es un documento como de 40 páginas que surgió allá por el 1650, no tengo la fecha exacta, pero 1600. Y entonces, esta es una confesión que hicieron las iglesias presbiterianas allá en la abadía de Westminster, en Inglaterra. Y entonces, por eso se le llama la Confesión de Westminster, que es lo que todos los calvinistas creen. Y esa confesión dice que todos los movimientos que el ser humano hace, todas las decisiones, fueron fríamente calculadas por Dios, predestinación. Pero también el mismo documento dice que el ser humano tiene libre albedrío. Entonces, ¿cómo que podemos tener las dos? Ese ya es un debate teológico al que yo no me voy a meter ahorita. O sea, es una contradicción misma de la confesión, pero la tiene. Y entonces muchos de los teólogos calvinistas tratan de explicar las dos cosas. Pero generalmente en su explicación de libre albedrío van a negar lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Y entonces vamos a decir, pero para esta clase simplemente vamos a decir, Dios desde un principio tomó la decisión de cada movimiento que nosotros vamos haciendo después. ¿Sí me entienden? Predestinación. Está tan metido, ya, que predestina. Entre los discípulos de Juan Calvino, Juan Calvino, ahora déjeme hablarle aquí de historia un poquito. Yo no estoy seguro si Juan Calvino era calvinista. O sea, esto que nosotros conocemos como calvinismo es una de las versiones o interpretaciones de Juan Calvino, porque el Juan Calvino histórico, yo no estoy seguro exactamente qué creía con respecto al tema. Pero los calvinistas, es decir, los discípulos de Juan Calvino, enseñaban esto en las diferentes universidades donde ellos daban clases. Y dentro de esos discípulos hubo uno que se llamó Jacobo Arminio, holandés. Y Jacobo Arminio explicó cómo es que Dios puede predestinar todo. Y él dijo lo siguiente, mira, Dios, aquí va, conoce todas las cosas. Dios sabe todo. Entonces Dios sabe lo que yo voy a hacer al futuro. Y como Dios sabe lo que yo voy a hacer al futuro, entonces Él de antemano predestina. Vamos a suponer que yo voy a hacer una fiesta. Entonces yo voy a mandar las invitaciones. Como yo no sé si ustedes van a ir a mi fiesta o no van a ir, entonces yo los voy a invitar a todos, ¿sí? Porque yo no sé si van a venir. Y entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 personas. Entonces me preguntan, 10 personas. 10 personas. Bueno, conmigo, son 9. Entonces me dicen, a ver, hermano, ¿cuántas invitaciones va a hacer? Yo, como no sé si usted va a asistir o no va a asistir, entonces digo, hagamos 10 invitaciones, una para cada uno de ellos. Además, nosotros vamos a cocinar, porque ustedes van a venir a comer a mi casa. Entonces vamos a calcular comida para 9 personas, porque son 9 los que yo estoy invitando. Pero puede que después me sobre comida. Sí, pero no importa. Yo no sé, entonces me preparo para su venida, aunque yo no sé si usted va a venir. Pero si yo tuviera, así dice Jacobo Arminio, el conocimiento perfecto, entonces yo sabría quiénes de ustedes van a venir y quiénes no. Ahora, esto cambia, porque entonces a mí me dicen, ¿cuántas invitaciones hacemos? Haga 5. ¿Por qué 5? Bueno, porque 3 no van a venir. Yo sé que ellos no van a venir, así de que ¿para qué les mandamos invitación? Y le digo a la cocinera, haga comida para 5. Oye, pero no invitaron a todos. Invitamos a todos, pero solo van a venir 5. Así que usted haga comida para 5. Aquí no va a sobrar. ¿Sí me explico cómo va la cuestión? Entonces, ahora, cuando Jacobo Arminio sacó esa teoría, allá en Holanda, entonces hubo un gran debate
Y ahí fue donde se separaron los que se tomaron el título de calvinistas y los que tomaron el título de arminianos. La diferencia es sencilla. Los dos creen en predestinación. Los dos dicen que Dios predestinó. Y de hecho es muy difícil no manejar el tema de la predestinación o no creer en eso, porque usted encuentra en la Biblia la palabra predestinación. O sea, la encuentra, ¿verdad? Según nos predestinó antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Efesios, ¿no? A los que antes conoció, Romanos capítulo 8, también los predestinó. Entonces, es casi imposible no tocar el tema de la predestinación. Todo cristiano debe, que cree en la Biblia, pues va a hablar de predestinación. Pero luego viene la pregunta, cuando Dios predestinó para salvación o para condenación, cuando Dios a unos los destinó al infierno y a otros los destinó al cielo, ¿por qué lo hizo? Bueno, calvinismo, porque le dio su regalada gana. O sea, Dios escogió y escogió porque le dio su regalada gana. Arminianismo, Dios escogió porque él conocía el futuro y basado en lo que él sabía que la persona iba o no iba a hacer, lo predestinó. Es decir, me predestinó a mí, por ejemplo, para el cielo, porque él ya sabía que yo me iba a comportar bien. Él ya sabía que yo iba a creer en el Evangelio. Él ya sabía que yo iba a obedecer. Entonces me predestinó, me llamó y luego soy hijo de Dios. Arminio. Pero en Calvino diría, no, Selvi, a vos te predestinó Dios porque le dio su regalada gana. Así es de que ni deberías de enorgullecerte de eso. Es simplemente que Dios quiso y lo hizo. ¿Entendemos la diferencia entre los dos? Las iglesias de Cristo. Ahora, es muy difícil catalogar a las iglesias de Cristo porque en las iglesias de Cristo no hay una doctrina oficial. Hay una unidad doctrinal, sí, pero no hay una doctrina oficial. Y eso es porque no hay oficiales. O sea, no es como los testigos de Jehová, que allá en Nueva York, en la Torre del Vigía, ahí está la mera gama de los testigos de Jehová, que pueden ellos dictar sus leyes, ¿sí? O como los mormones. Las iglesias de Cristo no tenemos eso. Tenemos la Biblia y tenemos un montón de gente que anda hablando de teología. Entonces tenemos opiniones unos y otros. Entonces no hay una dirección oficial. Pero, entonces ahora hacemos estadística. La mayoría de los predicadores de las iglesias de Cristo van a ser arminianos. Puede que haya uno que otro calvinista, pero van a ser arminianos, que van a decir, si es cierto que Dios predestina, pero predestinó en base a lo que Él sabía de nosotros. Sabía si nosotros íbamos a creer o no, entonces ahí predestinó. Pero en cambio los calvinistas, que van a ser las iglesias bautistas, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, miren cuántas voy poniendo aquí, tres de las iglesias más grandes, algunas pentecostales también, como la iglesia cuadrangular. Entonces, estas iglesias van a decir, no, 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 no. Dios no le importa lo que vos ibas a hacer o no ibas a hacer, no, sino que Dios desde el principio del mundo te predestinó sin importar si tú ibas o no ibas a hacer. Simplemente por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Hermana Reina. Hermano, bueno, una pregunta, a mí me ha pasado que a veces hay personas que dicen, se murió X persona, un hermano. Muy Entonces, bien. este hermano, muere, pero tenía algún problema, un pecado. Entonces me dicen otras personas cuando estamos tal vez en la vela, así, hermana, ¿cree usted que ese hermano se salvó? Porque mire, la verdad que como dice el Señor que nos predestinó, pero la verdad que él nunca fue de Dios, dice, porque se va en pecado, dice. Entonces yo me quedo pensando, yo me quedo pensando y pues no sé, hermana, pues el Señor es soberano, solo él sabe eso, no sabría qué decirle, no sé si me puede decir algo acerca de eso. Ya le puedo decir que la respuesta que usted da es la mejor, porque realmente cuando son cosas puntuales, yo prefiero no hablar. Y prefiero no hablar por una razón pastoral. Digamos, se murió el papá suyo y ahí está.
Se murió con sus 2 traguitos, ¿no? Y echó sus últimos 2 traguitos y se cruzó la calle, va, y la aventó un carro. Entonces, luego me dicen, ¿dónde estará el hermano? Ah, está en el infierno. ¿Y cómo voy a quedar yo con usted? Eh, Él está en el cielo. Entonces, todos estos jóvenes que me están escuchando se van a echar sus 2 traguitos, porque aquí ha hecho sus traguitos, va para el cielo, y digo, ¿por qué no? Ah, te voy a echar mis 2 traguitos. Entonces, por cuestión pastoral, es mejor que yo me reserve el agua. Por cuestión teológica, también, porque últimamente yo no sé quién está arriba, quién no. O sea, yo no lo sé. Sí, me explico, entonces, creo que es la mejor respuesta. Pero, ahora sí, el tema es interesante, ¿sí? El tema es interesante. ¿Por qué? Porque sabía Dios que él iba a caer e iba a morir en pecado, ¿sí? Entonces no lo predestinó. Entonces, a los arminianos solucionan eso muy fácil. Entonces no lo predestinó. Sabemos que no lo predestinó porque murió en pecado. Entonces Dios, que conoce todas las cosas y sabe el futuro, sabía que él iba a morir en pecado, ¿sí? En cambio, el calvinista diría, Dios lo predestinó. Sí, sí, irrelevante como muera. Hermana Herminia, usted estaba levantando la mano. Sí, solamente me recordé, ¿verdad? Lo que estaba diciendo la hermana Reina, que igualmente pasó con mi madre, ¿verdad? Ella murió, ella era católica, y claro, yo estoy en la vela y le digo a una hermana, será, le digo, que mi madre, le digo, porque ella pues, se arrepentía, decía, ya cuando estaba en agonía y que no será. No, no, se va a condenar, me dice la hermana, porque el que no se arrepiente se condena. Y usted sabe para dónde va, me dice. Y yo peor, estaba llorando y peor me puse. Pobre la hermana. Pero miren que se quedó con nosotros todavía, ¿no? A pesar de eso. Generalmente yo, pues, le voy a decir que yo no sé. O sea, es que yo sé lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que uno tiene que convertirse de corazón, ¿no? Arrepentirse de corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Pero luego yo la condición de X o Y persona yo no la conozco, porque hay personas que yo juraría que están en el cielo y a lo mejor no van a ir ahí, porque una cosa es lo que usted está mirando y otra cosa es el corazón. Eso me pasa mucho. De hecho, yo he tenido en mi vida personas que me están haciendo daño. O sea, mejor dicho, no me quieren y me están causando unos daños terribles, ¿no? Pero como son hermanos, pues ahí desde el púlpito dicen, hermanos, yo te amo. Sí, mejor no me ame tanto, ¿no? Y que de hecho yo sí lo he visto en gente o sea, he conocido a personas muy íntimamente. Yo conocía, por ejemplo, a un predicador que odiaba al otro, pero lo odiaba tan fuerte y me lo confesaba a mí, es que yo lo odio, no lo aguanto. Pero cuando estaban en la actividad ahí, hermano, te amo, ¿sabes cuánto te aprecio frente a todo el mundo? Entonces nosotros vivimos una mascarada, así es de que no podemos nosotros confiar en lo que vemos. Entonces hay personas que se ven muy espirituales y no lo son. Y hay personas que usted dice, no, este es un bandido, pero usted no sabe si es la persona que más lucha y más quiere agradar a Dios. ¿Sí me explico? O sea, más quiere agradar a Dios. O sea, no lo sabemos. Entonces Dios tiene su trato con cada quien y no podemos aventurar. Podemos aventurarnos a decir lo siguiente. Por ejemplo, si alguien no se arrepiente, si alguien no se convierte a Dios, si alguien no obedece al Evangelio, no es salvo. Eso sí lo podemos decir. Lo que no podemos decir es, este no es salvo. Eso yo no lo sé. Yo puedo decir, si alguien muere en pecado, pues va para el infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Lo que yo no puedo decir es, este que está aquí en ese cajoncito, este sí va para el infierno. Eso yo no lo puedo decir. ¿Sí me explico? Incluso yo conocí a una persona en la iglesia que era muy pica. Era un demonio completo, mejor dicho. Y se moría, se iba para el infierno, estaba seguro yo. Pues sí se murió, solo que tuvo una enfermedad dura, de esas enfermedades que no se la decíamos ni al peor enemigo, él sufría mucho, que le tardó más o menos un mes y medio, pero una enfermedad que le causaba un dolor increíble. Y no les cuento más detalles porque si no ustedes van a atinar de quién estoy hablando. Entonces, o quien esté escuchando esta clase.
Entonces él murió. Y después de muerto, todavía me preguntaron a mí, ¿vos si está ahí abajo? No lo sé. Es que dejé de verlo durante un mes y medio y la enfermedad le causó tanto dolor que yo no sé si en medio de su agonía, de su dolor, él cambió, se arrepintió, le pidió perdón a Dios y Dios decidió perdonarlo. Yo no lo sé. Sí, dejémoselo a Dios. Le dejemos esa decisión para Dios, porque yo no lo sé. Ya, y esto es lo que pasa con las personas cuando mueren. Yo no puedo decir este o aquel, pero sí puedo decir de manera general, por ejemplo, quien no obedece al Evangelio, pues no va para el cielo. Lo que yo no sé es si este sí obedeció o aparentaba obedecer, o este otro que vivió una vida muy perversa, al final no tuvo esa posibilidad. Yo no lo sé. ¿Sí? ¿Me explico en ese punto? Muy bien. Hay libre albedrío. Ya voy a terminar con esa discusión. Les dije tres posiciones, llevo dos, voy a presentarles otra. Hay libre albedrío. Entonces, los calvinistas y los arminianos van a decir que sí, pero si usted examina realmente, no creen ellos en el libre albedrío. Libre albedrío quiere decir que yo puedo hacer lo que a mí me da la regalada gana. O sea, libre albedrío quiere decir que yo podría, en cierta instancia, venir y matar a una persona. Eso se llama libre albedrío, que yo puedo hacer, obedecer a Dios o puedo desobedecerlo si me da la regalada gana. ¿Sí? Bueno, volvamos. Pensemos en el calvinismo. Si Dios en un principio determina todas las cosas y cuando forma al ser humano, o cuando piensa en mí, aunque tal vez sea una idea nada más en su mente, entonces Dios dice, yo quiero que Selvin mida 1,60 de estatura. ¿Puedo yo crecer, añadir a mi estatura un codo? ¿Puedo? ¿Añadirle una pulgada, un centímetro? No, porque Dios así me diseñó. Y si Dios a mí me diseñó alegre, pues ¿qué puedo hacer yo para ser triste? No puedo hacer nada. Y si Dios a mí me diseñó con este cariño exagerado hacia a las mujeres, me hizo un mujeriego, por ejemplo, y digo que todas son lindas, pues Dios me hizo así. Entonces yo no tengo la libertad, sino que Dios ya me hizo así, entregado a mis bajos instintos. Ah, no, pero Selvin no es entregado a sus bajos instintos, él es una persona racional. Pues sí, porque Dios así me hizo. O sea, Dios como que programa a uno entregado a sus bajos instintos y a otro lo programa como bien racional, bien inteligente, bien concentrado. Entonces, ¿hay libre albedrío? No. Dios es el que determina todas las cosas. ¿Sí me explico? O sea, entonces los calvinistas dicen, sí hay libre albedrío y no me voy a meter a cómo ellos explican el libre albedrío, porque eso va a confundirlos. Pero yo pienso que no hay. Los arminianos dicen, sí hay libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios no te determina, no hace que tú seas de X o Y manera. Simplemente conoce el futuro y ya qué culpa tenemos. Ahora, voy a subir ahorita que termine, estoy abajo, ahorita tengo que subir allá a mi apartamento donde estoy viviendo. Ahí está mi esposa. 100% seguro de que ella me va a decir, en cuanto yo suba, que eres un cafecito. Ahora, yo tengo aquí dos opciones. Le digo sí o le digo no. ¿Sí? ¿Ya sabe Dios qué voy a decir sí o no? ¿Ya lo sabe? Según el calvinismo, sí, porque él mismo decidió. O sea, él dijo, yo quiero que Selvin diga sí. Así como que usted haga una novela y en su novela usted haga que el personaje diga, sí, quiero el café. En el arminianismo, Dios no escribe la novela, solo que ya la conoce, ya sabe cómo termina. Entonces, Dios ya sabe. Ustedes no saben si yo voy a querer café o no, mi esposa no lo sabe, tal vez ni yo mismo lo sé. En ese momentito tomaré la decisión, pero Dios ya lo sabe. Así dijo Jacobo Arminio. Y en base a eso me predestinó. ¿Tengo libre albedrío entonces? ¿Cómo puedo tener libre albedrío si Dios ya sabe qué es lo que yo voy a hacer? ¿Se me explico dónde va el problema?
Debido a eso, hay una tercera posición que se llama el teísmo abierto. Teísmo abierto. ¿Y qué opina el teísmo abierto? O sea, está el teísmo calvinista, el teísmo arminiano y ahora el teísmo abierto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué opina el teísmo abierto? Bueno, opina que el futuro es abierto, de ahí viene la palabra, ¿sí? El futuro es abierto, o sea, no hay un futuro, nosotros lo estamos creando, lo estamos haciendo, ¿sí? Y que como no hay un futuro, entonces Dios no sabe el futuro, porque no se puede saber aquello que no existe. Es decir, si por ejemplo, eh, mi esposa me va a ofrecer el cafecito, listo. Yo lo voy a aceptar o no lo voy a aceptar. Dios sabe a un 99.9% de certeza, pero no a un 100% de certeza, solo a un alto porcentaje. Por ejemplo, Dios sabe ahorita cuál es mi afición por el café, por el pecado, iba a decir, no por el café. ¿Cuál es mi afición? Pecado le dicen a la Coca-Cola, ¿cierto? Vamos a ofrecer una Coca-Cola. Entonces, Dios sabe cuál es mi afición por la Coca-Cola. Permítame que toque la computadora y se me perdieron ustedes. Bueno, entonces Dios sabe cuál es mi afición por la Coca-Cola. Así es de que Él dice, bueno, a Selmin le gusta. Además, ahorita hace un calor terrible. Y después de esta clase tiene que estudiar un poco. Entonces, seguro, 99% seguro que la va a aceptar. Pero todavía, según el teísmo abierto, o sea, no crean que Dios es que no sabe nada. No, no, no. Es que Dios sí sabe muchas cosas y sabe el futuro, pero con un nivel de posibilidad. Entonces, pero puede haber todavía un 1% en que yo sorprenda. Si tenía sed, le gusta la Coca-Cola y dijo que no. Qué raro, ¿no? Entonces, sí me explico. Entonces, allí ellos eliminan la omnisciencia o rebajan el concepto de omnisciencia en Dios para poder dar lugar al concepto de libre albedrío, para que yo sea realmente libre. ¿Sí? Yo sé que ustedes pueden estar pensando mucho en versículos que pueden contrastar, contradecir el calvinismo, como o al arminianismo, yo sé que está, o a lo que acabo de plantear ahorita, pero no tuvimos el tiempo, o sea, no tenemos el tiempo para hacer eso. Miren, que se nos fue la hora, estamos en punto ya, y se nos fue la hora. Y si me hubiera puesto contextos a leer versículos y todo eso, pues no terminamos hoy. Entonces, lo que me interesa más que todo es que ustedes comprendan los conceptos, aunque después los van a ir barajando un poquito más. Bien, ¿alguna pregunta para terminar? Bueno, entonces ha sido todo por hoy. Que el Señor los Profesor, bendiga. profesor, profesor, Mande, profesor. hermano. A ver, si yo pienso en el teísmo abierto y que Dios sabe lo que voy a pensar y lo que voy a decidir, pero no va quizás a intervenir, ¿verdad? Pienso yo, no va a intervenir en mi decisión, va a permitir que yo, aunque ya lo sepa él, que yo tome mi decisión, Sí, ¿verdad? pero eso sería arminianismo. O sea, eso sería la forma en que Arminio lo presenta. Ah, ok. Ok. En el teísmo abierto, Dios no está 100% seguro de qué es lo que te va a hacer. Pero es que ese es mi pregunta. ¿Cómo no, o sea, le estaría yo quitando esa sabiduría a Dios de que él sabe lo que va a ocurrir, ¿verdad? Sí, se la está quitando, se la está quitando a Dios, pero no tanto que se la está quitando a Dios, sino que la pregunta no es si Dios sabe o no sabe el futuro, sino la pregunta es si el futuro existe o no existe. O sea, yo sé que ustedes vieron la película Viaje al Futuro, ¿no?
Entonces, la pregunta es si ese futuro existe. Si el futuro existe, Dios lo sabe. Pero si el futuro no existe, sino solo es una especulación en mi mente, entonces Dios no tiene por qué saberlo. Tendría que existir el futuro, profesor, porque, digamos, todas las predicciones que los, eh, que los hombres de Dios hicieron y todo el apocalipsis que se dice que hay cosas que no se han cumplido, van a existir, es palabra del Señor, ¿verdad? Sí, sí, pero todavía no. Me explico por qué. Las profecías bíblicas pueden ser dos cosas. Predicciones, en el caso de que el futuro sí existe y Dios lo está viendo hacia el futuro y entonces nos cuenta lo que va a pasar. O puede ser promesas y amenazas, como promesas. Bueno, y yo le voy a profetizar que en 2 segundos apago esta conferencia. Ahora, te dice, uy, Selvin conocía el futuro. No, no conocía el futuro. Lo que pasa es que él tenía la capacidad de llevarlo a cabo. Entonces, la profecía es porque Dios conoce el futuro o porque Dios dice, te voy a mandar al exilio. Oye, pero ¿qué tan seguro estás? Pues, estoy seguro porque yo lo voy a hacer. Yo te voy a mandar para allá. O Cristo viene por segunda vez. Entonces, no es porque Dios conoce el futuro y sabe que en un futuro Cristo sí viene, sino porque Dios lo ha prometido y es poderoso para cumplir su palabra. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga, hermanos.